El Día Mundial del Teatro se celebra desde 1961, cada 27 de marzo, a iniciativa del Instituto Internacional del Teatro. Surgió para conmemorar este arte tan efímero y la cultura como un método de unión entre los pueblos. Ya se celebra en 90 países y este año Ceuta lo celebrará de una forma muy especial. Hablamos en este ¿Qué me cuentas? Sobre la fiesta del teatro. El teatro es importante pues porque nos narra historias, bien sean cómicas o dramáticas, que nos transportan a través de los sentimientos, de la ilusión, de la fantasía, de la imaginación, de la coherencia o de la propia historia que nos atrapa, y como espectáculo atraviesa una cuarta pared que lleva al conjunto de espectadores que hay en el patio de butaca, los mete dentro de la historia hasta que se cierra el telón. ¿Quieren hablarte de una puta vez? Debería celebrarse porque de un tiempo a esta parte, sin haber colectivos que celebrasen la fiesta teatral, hoy día tenemos mínimo 4 colectivos que están trabajando asiduamente y han hecho, junto con la gente que viene de fuera, que el teatro sea una de las partes importantes del movimiento cultural de la ciudad y que ha dado grandiosos espectáculos en Ceuta, tanto de gente de aquí como gente profesionales que han venido de otros sitios. Es que la obra entera está basada en eso. ¿Qué ha sido para ti el teatro en tu vida, Manolo? La vida, simplemente. Manolo Merlo, una de las caras más reconocibles del teatro de nuestra ciudad, nos dejaba este mensaje acerca de qué significa para él el Día del Teatro, este arte que compartimos todos. El Día del Teatro se va a celebrar en Ceuta con la representación del Hombre de la Tierra y tengo a 2 de los miembros del reparto que me acompañan en esta obra tan peculiar. Tengo aquí a Montserrat Taboada. Monse, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a José Antonio Garracao. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vuestro interés por el teatro es evidente, si no, no os habría conseguido liar para hacer esta obra, pero tenéis una experiencia distinta. Monse lleva ya unos cuantos años haciendo teatro y aunque tú no es la primera vez que tienes contacto con el maravilloso arte del teatro, sí es la primera vez que te vas a subir a las tablas, ¿verdad? Bueno, ha sido muy generoso diciendo experiencia distinta, por no decir ninguna experiencia y toda la experiencia, ¿no? Tampoco te pases. Sí, pero siempre desde el otro lado. Cuando trabajaba en FEAPS, lo que ahora es Plena Inclusión, escribí y dirigí una pequeña obra con los usuarios del centro. También durante mi carrera tuve alguna formación en cuanto al teatro aplicado a la educación. Y es un mundo que me ha apasionado, pero al que nunca me he atrevido a acercarme, si no es porque un día casi de la oreja me engañaste y me enganchaste. Y la verdad que te lo agradezco mucho porque estoy muy ilusionado y muy contento. Monse, ¿cómo empezaste tú en esto del teatro? ¿Cómo se despertó el gusanillo a ti? Pues la verdad es que desde que tengo memoria yo siempre me ha gustado el teatro y además me trae muy buenos recuerdos porque hoy en día que ya no tengo a mi padre, desde pequeña yo veía el teatro con él, en los estudios, ¿te acuerdas? En la primera, que era la única cadena que había, y bueno, toda representación que se televisara, allá que la veía, digo que se televisara porque desgraciadamente no he tenido la suerte de ver mucho teatro fuera de nuestras fronteras, ¿no? de nuestra ciudad. Siempre que he ido a algún sitio y si he podido, he aprovechado para ver alguna obra. Pero eso, que yo recuerdo que desde niña me apasionaba. Además, yo recuerdo de estar en la cama antes de dormir y soñar, levantarme soñando con el teatro. Siempre me ha apasionado, en el colegio, siempre, siempre. Y soñaba, pues yo creo que soñar es libre, ¿no? Que algún día podría ser una gran estrella, no sé, que fuera reconocible, eso de la popularidad, y siempre, siempre lo he acariciado.
Antes de la entrevista, Monse nos decía que no le gusta venir a la tele porque no sabe expresarse. Fíjate, lo mal que lo hace. Pero bueno, sí, ella Es que no una es lo mismo, profesional de- no es lo mismo estar detrás de la barrera que estar en el lugar que ocupa César, acostumbrada a las Hablabas- preguntas. Hablabas de soñar. Hoy sí. estamos a 23, viernes. Mañana tenemos el estreno, el día 24, del Hombre de la Tierra, a las 9 de la noche. Todavía quedan unas poquitas entradas a la venta por si alguien quiere acercarse. Y bueno, esta representación se ha organizado, como yo decía al principio, en conmemoración del Día Internacional del Teatro que se hace el 27. Después de todo este preámbulo, vuelva a lo de soñar, que decía Monse. ¿Estás teniendo malos sueños antes del estreno, José Antonio? ¿Teniendo pesadillas ya? Alguna noche me ha costado un poco más intranquilo de la cuenta, ¿no? Porque, bueno, no siempre las cosas salen como uno quiere, Monse lo sabe, y durante los ensayos y tal, pero el balance final es muy positivo a la experiencia, lo he dicho antes, ¿no? Muy bonito trabajar de esa manera armónica en equipo para tratar de conseguir un objetivo común y llevar un trabajo que estamos poniendo todos en escena, ¿no? Y que al final, pues la única ilusión que tenemos es que transmite y llegue a quien se acerque a Rebellín mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo esa ilusión, esa responsabilidad y también, pues de alguna manera, la satisfacción de ver cómo trabajando en equipo podemos desarrollar algo que luego lo vamos a hacer llegar. Así que todas las expectativas puestas y algunas horas de sueño sí me ha quitado. Sí. Bueno, Monse, lo decía José Antonio, realizar una obra de teatro y más en las condiciones que hacemos nosotros, que es sacándole horas a nuestra familia en su trabajo, es un esfuerzo muy duro, es algo muy difícil. Aún así, tú te metes y haces teatro. ¿Por qué? Bueno, lo que te he dicho antes, cuando algo te apasiona realmente, no te fijas, ¿no? en el tiempo que le dedicas. Sí es cierto que dependiendo de las circunstancias de cada uno, bueno, pues en mi caso, ¿no? Circunstancias personales, familiares, y tú lo sabes bien también, que me has llamado en muchas ocasiones, te hacen apartarte porque ese poco tiempo que te distribuyes de esa manera, robándole el tiempo a otras cosas, no se lo puedes dedicar, ¿no? Pero cuando te apasiona no te importa, no miras el reloj. Además creo que tiene que ser así, porque subirte a unas tablas es una responsabilidad enorme, es un trabajo que al final es como estar en una tribuna, ¿no? Que luego te van a juzgar los que están ahí viéndote o los que han pagado su entrada. Decía José hace un segundo que el objetivo también es transmitir ilusión a la gente que te ve. ¿Tú crees que los días, medios de comunicación, estética de videoclip, ritmo, velocidad, cine, el teatro sigue transmitiendo la ilusión al público? Habría mucho que hablar en eso porque, no sé, 15 quizás minutos también más. pero para consensuar, que yo soy muy mala para consensuar, ¿no? También va mucho en mi carácter, que tengo muchos extremos, ¿no? De un lado al otro, y yo creo, y según me sienta yo, creo que así veo también al público, es algo que yo me expreso, ¿no? Que interiorizo. Pero creo que no me equivoco. Nunca podemos llegar a pensar que el teatro no haga llegar esa ilusión al público, pero yo creo que es algo que va a perdurar siempre, porque además se mantiene vivo. No sé si habéis escuchado esta frase alguna vez, dice, el teatro lleva en crisis desde los griegos y sigue sobreviviendo. Pues, Habla un poco de la vigencia de este arte que puede haber sido reemplazado por medios tecnológicos, pero que perdure y que sigue. ¿Tú crees que el teatro sigue siendo vigente? El teatro yo creo que es la máxima expresión de la comunicación y, en mi opinión, mucho más que el cine. A pesar de los efectos especiales y lo que puedes conseguir a través de una película, que es un trabajo también que todos reconocemos, ¿no? La evolución que ha tenido el cine. Pero esa presencia directa, sin nada que interfiera entre el espectador y el actor, creo que no lo puede suplir nada. Ahora, para conseguir transmitir, pues el que está trabajando en el escenario, el actor o la actriz, pues tiene que ser capaz de hacer bien su trabajo. Y esa es la duda que tengo yo para mañana, ¿no? Si nosotros, por eso lo decía, si vamos a ser capaces de transmitir. Pero el teatro en sí, como representación artística, está, en mi opinión, por encima de cualquier otra representación artística a la hora de transmitir. La pintura, la escritura, el cine, nada puede llegar tan directamente y con tanta potencia al espectador como el teatro. El teatro se define muchas veces como el arte de lo efímero. Como una metáfora, es como si un pintor se dedica a pintar una burbuja durante muchas semanas hasta que tiene la pompa de jabón perfecta. La enseña y en ese momento explota.
Un poco yo creo que el teatro tiene eso, el valor de lo que se hace con mucho esfuerzo para que dure una vez, o incluso aunque hagas 20 representaciones o 2000 representaciones, cada vez es una muestra distinta. ¿Tú lo vives así, Monse? Sí, sí, totalmente. Además es que es la propia vida, ¿no? Allí sobre las tablas del escenario que sea. Y así es como vivimos el día a día, como estamos haciendo ahora. Estoy hablando y lo que acabo de decir ya es pasado, presente, y lo que voy a decir es el futuro. Pues el teatro es igual, como la vida misma. Tú estás ahí y te vas expresando, dejándote la piel, dependiendo del personaje que te corresponda, y lo estás viviendo tú en ese instante junto con el público que está en ese momento en el patio de butacas, y ya está. Pero esa sensación, lo bueno que tiene es que permanece, porque el teatro, una de las muchas cosas que yo valoro y que tiene, es que te hace mucho pensar. Te puede hacer volar la imaginación dependiendo del espectáculo, pero pensar sobre todo, y por eso creo que sigue siendo muy necesario y que va a perdurar ahí siempre, porque no podemos dejar de pensar. Nos hace reflexionar sobre la vida misma. Un poco quieres decir que nos transforma de lo que éramos hace un nanosegundo a lo que seremos dentro de... No hagamos spoilers, por favor. Es una de las frases del texto que precisamente tiene el personaje que hace José Antonio. José, cuéntame un poco, ahora que estás metido, ya, bueno, si no lo tienes listo ya no hay más tiempo, pero ahora que ya estás a punto de presentar la obra con este personaje, este Dan, profesor de universidad, ¿cómo contarías tú la historia del hombre de la tierra, la obra que se ha elegido para representar en esta conmemoración, desde el punto de vista de que acaba de hacer su primer gran estreno? Bueno, pues una obra maravillosa, muy difícil de llevar a escena, así lo he vivido. La suerte que hemos contado con Chema, con Marta, con Eloy, con Merche y también con Álvaro, que nos ha ayudado ahí apuntando, ¿no? Suerte que hemos contado con todo ello, lo ha hecho un poco más fácil. Vosotros dos como profesionales, que yo os tengo por tal del teatro, con mucha experiencia, y habéis llevado el peso de los ensayos. Pero al final es una obra maravillosa de un personaje muy significativo que tiene mucho que contar, mucho que decir, y nosotros le acompañamos en esa historia que está narrando, que al final no es otra, y esto, bueno, no os desvelo nada importante, que una persona que se mantiene en este planeta desde la época del Cromañón hasta nuestros días. Por lo tanto, tiene mucho que decirnos, ha visto muchas cosas, mucho que contar, y desde nuestras perspectivas analíticas como profesor, en mi caso como paleolítico, pues intentamos abordarla, ¿no? Y es muy bonito lo que allí sucede, esas conversaciones que ocurren y esas distintas visiones que hay del planeta, de la historia del planeta. Por favor, el que quiera divertirse, que vaya con un espíritu crítico, pero también un poco, bueno, pues, no sé, apoyarnos un poco y que lo disfrute con nosotros, porque al menos por nuestra parte es lo que trataremos de hacer, ¿no? Ahora aclaremos un poco más de cuál es el argumento de esta obra. No sabía hasta dónde podía llegar. No, tengo al director delante. Sí, pero bueno, el director aquí se hace un poco el sueco. Yo veo la obra también desde el punto de vista de que está este personaje que tú mencionas, John Oldman, y hace una cosa que yo creo que es lo que tiene que hacer el teatro. Pone a los personajes que hacéis cada uno de vosotros y que representáis a una parte de la población humana, a un tipo de persona, no solamente a un individuo, sino a un sector de la población, para enfrentarse a unas circunstancias extremas, que es lo que yo creo que entiendo que hace la buena ciencia ficción, y definir cómo sería la humanidad llevada a esas circunstancias extremas. Por eso a mí los personajes que hacéis cada uno de vosotros me parecen especialmente interesantes, porque tienen el peso de representar a la humanidad en su conjunto. No sé cómo lo ves tú, Monse, tu personaje... Sí, ciencia y fe enfrentados, y yo creo que es la eterna cuestión, ¿no? Desde siempre, desde el principio de la humanidad. Y bueno, mi personaje, voy a aprovechar que no tengo al director delante, que es el único que confía en mí desde hace ya algunos años, a ver si ya por fin tengo una vis cómica que no habéis descubierto todavía, y yo quiero demostrarla. Siempre me ponéis los personajes que llegan a ese momento en el que tiene que llorar, exasperarse, defender sus ideas. Y bueno, me gusta, ¿no? Pero es verdad que los últimos papeles, dentro de lo poco que he podido hacer en teatro, siempre me han llevado por ese camino. No sé por qué me veis tan seria.
Yo creo que estuvo, bueno, si tienes una voz así como de radio y claro, eso... Pues no lo había pensado, pero nos ha dado los papeles en función a que le recordamos a los personajes, pues entonces yo voy muy mal. Yo, mi personaje en concreto, bueno, como has dicho, es un individuo que se enfrenta a sus amigos y todos son expertos en alguna materia. Yo represento a Edith, que, bueno, pues una persona de mi edad, desgraciadamente cuando una ya cumple cierta edad no puede ir hacia atrás, sino que tiene que representar la suya un poco más, y esta mujer, bueno, pues tiene mi edad y es experta en literatura y en arte y bueno, y en literatura religiosa, y tiene una fe, bueno, tremenda, y por eso tiene ese punto en determinada parte de la obra, ¿no?, en la que se descubre, dentro de todo lo que va desvelando tu personaje, que es el protagonista, bueno, pues lo que tú decías antes, a cuestiones a las que tienes que enfrentarte y decir, Dios mío, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Después de vivir tantos años, se supone que has tenido la misma persona un montón de vidas. Has sido varias personas a lo largo de la historia. ¿O no? Porque, bueno, para la gente que nos está viendo, vamos a aclararles un poco de qué va el argumento de la historia. John Goldman es un profesor de universidad que un día decide dejarlo todo, y sus compañeros, amigos del departamento de historia, gente bastante culta, decide ir allí a hacer una fiesta de despedida con el objetivo realmente de descubrir por qué se va. Hay un poco de misterio, se especula sobre los motivos, y a través de esta discusión que se entablan entre los personajes, él propone una idea. ¿Qué ocurriría si un hombre del Paleolítico hubiese sobrevivido hasta el día de hoy? Sobre esta especulación, sobre si es verdad o mentira, cada uno de los personajes que representan aquí mis compañeros simbolizan o son una pequeña síntesis de partes de la forma de pensar del ser humano, y se enfrentan a estas circunstancias extraordinarias que afronta la realidad de John Goldman. Hay que descubrir, viendo la obra, si es verdad lo que cuenta o no y por qué. Y como decía Edith, como decía Monse y como decía también José aquí, a través de esto yo creo que el diálogo, que es un diálogo maravilloso porque te deja atrapado, se analizan muchas situaciones como fe contra ciencia, el significado de la vida, en fin, cualquiera de nosotros... La excepción. Y una de las cosas que me gusta mucho de esta obra, no sé si estaría de acuerdo el autor, que aunque para mí lo tiene cerrado el final, se puede interpretar como final abierto, porque hay yo creo que va a ir a gusto de cada uno, que quiera ver lo que quiera ver al final, ¿no? Y eso, bueno, pues entra dentro de la ciencia ficción, a mí me encanta. ¿Cuál dirías tú que son los mensajes de la obra para ti más importantes? Sí, iba a añadir lo que hablábamos antes, que es muy bonito también lo que dice, es que la obra le posibilite a cada espectador a posicionarse y identificarse con algún personaje. Porque estará el que reaccione como reacciona Edith, o el que lo quiera mirar desde un punto de vista académico, más, ¿no?, incluso con el deseo de que sea verdad todo lo que ahí se está oyendo. Entonces, pues mi personaje un poco va a representar a ese sector. Es muy bonito ir a una obra de teatro donde todas las posibilidades están abiertas y tú te puedes colocar donde quieras. Yo creo que es parte del éxito que el autor obtuvo, ¿no?, a la hora de hacer un planteamiento y decir, yo no me estoy posicionando como escritor de esta obra, como director, sino que estoy dando todas las posibilidades para que cada uno se coloque donde quiera, y eso es algo muy atrayente. Y bueno, pues al final los mensajes son también los que ya hemos comentado, y uno muy potente que está latente todo el tiempo, que parece que no, pero es la amistad, lo ha dicho Monse. Es la amistad, aparte de analizar desde el punto de vista histórico, religioso, la historia del planeta, desde que el hombre está, bueno, pues sobre los dos pies, hay un leitmotiv, esa amistad que une a todos los personajes más allá de las confrontaciones que están teniendo, intelectuales, sentimentales, emocionales, que confrontan y a veces llegan incluso, ¿no?, como decíamos, tengo que llorar, bueno, a veces llegan a romperse esos personajes, pero no obstante hay un vínculo muy fuerte de amistad que los mantiene, y eso es bonito. También hoy, en un mundo en el que nos encontramos, que apenas nos damos tiempo para escucharnos los unos a los otros, que tengamos enfrente a alguien que está diciendo algo totalmente en contra de mis creencias, de lo más profundo de mí, pero yo
tenga la capacidad de decir, pues somos amigos, nos escuchamos y nos respetamos, eso es un mensaje muy potente que yo creo que tiene la obra y que me daba la oportunidad y quería destacar. Sin duda. Precisamente lo que yo decía de que la ciencia ficción, para mí la buena ciencia ficción es llevar la naturaleza humana hasta un extremo y ver cómo ocurriría. La naturaleza humana tiene aparejada intrínsecamente las relaciones que tenemos los seres humanos y en esta obra pues se comprueban las relaciones, cómo serían afectadas por estas circunstancias tan particulares que se cuentan en la obra. Con lo cual, yo creo que una de las partes importantes, como dice José, es la amistad, el amor, el hecho de la pérdida de las personas cuando pasa el tiempo. Sí, sí. Son cuestiones fundamentales. Y hablando de las relaciones, también quería haceros una pregunta. Vosotros sabéis, bueno, tú llevas más tiempo, pero bueno, más o menos conoces cómo es el público de Ceuta, el tipo de obras a las que va. ¿Pensáis que este tipo de obra, ciencia ficción, que es una obra que es la primera vez que se va a hacer aquí, una obra no de ciencia ficción, pero sí de estas características, tiene su público también en Ceuta? Porque yo estoy acostumbrado a ir a la gente que le gusta ir a pasarlo bien al teatro. Yo quiero pensar que sí, que lo tiene. Hay muchísima gente aficionada a la ciencia ficción. Otra cosa ya es que no sé si mezclarlo, bueno, pues el día en el que la representamos, que somos una compañía local, en fin, ahí entramos en otro tipo de debate, pero bueno, que también suma o resta, bajo mi punto de vista. Pues yo me encanta el humor, me encanta la comedia, pero entiendo que también hay que ofrecerle al público, estamos hablando de cultura, ofrecerle otras perspectivas. En este caso la propuesta es llevar ciencia ficción y casi un poco de filosofía, pero de forma entretenida. Claro, tiene que haber oferta y variedad en esa oferta, no solo darle al público aquello a lo que viene acostumbrado a recibir, sino hacer estas propuestas valientes como tú has hecho, de traer una obra de ciencia ficción a Ceuta y que estoy seguro que el que se acerque no va a salir defraudado de la historia. Yo insisto porque estoy muy nervioso, no sé si de las actuaciones de algunos, pero de la historia no va a salir defraudado y le va a atrapar, igual que nos ha atrapado a todos, le va a encantar. Y por lo tanto que haya teatro y que haya muchas propuestas diferentes en todo, en el teatro, en la literatura. Aquí en Ceuta se está produciendo mucho y a veces muy bien, y lo que es bonito que haya variedad. Así que... Literatura infantil, Mendruguito y cosas así. Super Mendruguito, por ejemplo. Qué bien traído. Casualmente ha caído por aquí. Bueno, nos quedan un par de minutos y quiero haceros un par de preguntas antes de comenzar, bueno, antes de terminar la Yo, si me entrevista. permites un inciso, que sé que te voy a robar tiempo, pero cuando me has dicho al principio, nos has preguntado desde cuándo el teatro y tal, me gustaría precisarlo porque pocas oportunidades tengo de una entrevista de este tipo. Como he dicho, desde pequeña lo soñaba, pero mis comienzos fueron en el taller municipal de teatro, hoy en día Centro Dramático, y además no se me olvidará mi paso por allí nunca en la vida, aparte de por la experiencia, por los buenos amigos de aquella época, sino porque fui la única que acudí a la propuesta que se ponía en marcha. Y siempre recordaré a Manuel Merlo diciéndome, por favor, porque claro, la concejala que se llamaba así, decía, bueno, pues aquí no ha venido nadie, esto no va a tal, y a lo mejor no gusta que lo diga, pero yo lo tengo ahí entre mis recuerdos y ya tengo una edad para las anécdotas, y me pidió por favor que fuera al día siguiente, y bueno, pues efectivamente, porque yo decía, no me lo puedo creer que no haya nadie en Ceuta que no quiera hacer teatro, yo tampoco me lo creía, y al día siguiente acudí, por supuesto, y allí fueron mis comienzos. Fíjate, precisamente, a Manolo lo acabamos de ver hace un momento en el vídeo hablando del teatro. Hay gente que vive para el teatro, que el teatro yo creo que es una forma de vida. Y bueno, no sé vosotros qué pensáis, tú ya lo tengo más claro porque llevo más tiempo, pero José, ¿tú dedicarías tu carrera al teatro si tuvieses la posibilidad? Hombre, yo se la dedicaría, no sé si el público me dejaría dedicarla. Pero a mí siempre me ha gustado mucho. Y tú y yo tuvimos una conversación hace mucho tiempo, que por eso hace que también tú ahora pues, me comentaras, ¿no? Estuve formándome con una beca fuera, en Argentina, y bueno, a mí me ha gustado mucho siempre el mundo del teatro, de la interpretación, pero bueno, ha tenido nunca tanto tiempo como yo quería para poder dedicarme a estas cosas, ¿no? Ahora tengo un poco más de tiempo y como soy como los tiburones, no me puedo quedar quieto, pues voy siempre en continuo movimiento, y si tú me dices ven, pues lo dejo todo. Lo dejo todo, me parece muy bien. Bueno, José, ya para terminar, y ahora sí que se nos acaba el programa, ¿qué crees que es lo mejor y lo peor de hacer teatro según tu experiencia? Siendo sincero, aunque pues no queramos oírlo. Lo mejor, sin duda, ha sido compartir todas esas tardes, noches, y los vuelvo a nombrar porque es que
les agradezco mucho lo generosos que han sido a Marta, a Eloy, a Merche, a Chema, a Monse por supuesto y a ti. Lo mejor ha sido eso es lo mejor. Y luego la sensación de ponerte en la vida de otros, ¿no? Ese cambiar, ese jugar a ser otra persona, a mirar el mundo desde otro prisma que te está dando ese personaje, eso es lo mejor. Y lo peor, de momento no lo sé y espero que mañana tampoco lo adivine. Una pregunta para ti, Monse, antes de terminar. ¿Qué es lo mejor y lo peor que supone para ti hacer teatro? Es que yo de lo peor, hombre, son los nervios. Yo, ya me conocéis un poquito, yo me ataco mucho, me entra pánico, que incluso a veces digo, bueno, ¿cómo me apasiona tanto y me entra este pánico, no? No sé, también es bueno que tengamos esos nervios, siempre sabes qué se dice, exactamente la responsabilidad. Yo creo que para mí eso es lo peor. Y ya hoy en día también un poco la memoria, ¿no? Que dices, que te falle la memoria, eso preocupa, porque tienes que aprenderte un diálogo al fin y al cabo. Y lo mejor, todo lo demás, el desnudarte, el poder explorar. A mí me encanta mucho interiorizar en las personas y en mí misma, ¿no? Y entonces eso de tener un personaje ahí, pero no solo el que te corresponde, sino el resto del elenco. Y explorar por qué dice esto, por qué no lo dice, qué matiz le doy, o cuando te corrigen. Pero sobre todo eso, navegar, explorar en las sensaciones, los sentimientos humanos, eso es maravilloso. Y poder hacer cosas que a lo mejor no harías en tu vida diaria que estás deseando, pues pegar un grito, mandar a la mierda, en fin, ese tipo de cosas que te permite el teatro. Pues hablando de eso, quedan 4 días para que se conmemore este día. Yo os felicito a todos el Día Internacional del Teatro, pero como la hora es mañana, os deseo a todos, a mí también, mucha mierda. Mucha mierda. Y tenemos que despedir este programa. Normalmente lo solemos despedir quedándonos aquí charlando. Yo esta vez vamos a hacerlo con otro mensaje, algunos de los mensajes que nos han compartido sobre lo que significa para algunas personas, pues como el consejero de Cultura, Javier Celaya, qué significa para él el teatro. Además, ya saben que pueden seguir al tanto de todo lo que pasa en Ceuta en nuestros perfiles sociales, Facebook, Twitter y en esta página www.ceutv.com. Que pasen un buen fin de semana, les dejamos con el mensaje y nosotros nos vamos ya a ensayar porque tenemos la obra mañana. El teatro es, desde luego, la más viva de las artes escénicas, y digo viva en el sentido de realzar ese contacto directo entre los actores y el público, ¿no? Esa sensación que se vive durante una representación teatral que es más inmediata, es más espontánea que la que podemos tener pues viendo una película de cine, ¿no? Ese contacto, esa interacción que hay entre la escena, entre los actores y actrices y el público es lo que le da especialmente su encanto, pues estás viviendo un momento único, un momento irrepetible, ¿no? Porque en el cine las tomas se pueden repetir y se puede volver a grabar y grabar, pero en el teatro la improvisación, la capacidad de trasladar las emociones al público, ¿no? Hacen que sea realmente, pues ya digo, ¿no? Para mí la más viva, la más vibrante de las artes escénicas. El preservar y potenciar el teatro es una de nuestras prioridades, y el conmemorar el Día del Teatro en Ceuta, pues yo creo que contribuye a darle impulso y a crear afición al teatro. Yo quiero animar a toda la ciudadanía a que se acerque al Teatro Auditorio del Rebellín para celebrar el Día del Teatro y para disfrutar de la representación que tenemos prevista. ¿Quién creéis que soy? 10 años en la enseñanza, candidato para dirigir el departamento y no sabes dónde vas. Llámalo claustrofobia. Después de cierto tiempo empiezan a picarme los pies. Ya he hecho esto antes. Estoy intrigado. Mirábamos las estrellas preguntándonos, debe haber grandes hombres allá arriba. Si no, ¿quién ha hecho todo esto aquí abajo? No has envejecido nada en 10 años. Envejecer, el mayor misterio de todos. ¿Y si un hombre del Paleolítico hubiera sobrevivido hasta el día de hoy? ¿Cómo sería? Suponed que es ciencia ficción. ¿Cómo sería? Mirábamos al cielo. Había dioses allá arriba. He migrado por planicies interminables, descubriendo incontables cosas nuevas. Mi solitario punto de vista de un mundo del que apenas conocía nada. ¿Es hora de morir? El hombre de la Tierra, sábado 24 de marzo a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Entradas ya a la venta.